Listo. Muy buenas, Alejandra. ¿Qué Hola tal? Carmen, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente. Nuevamente, vamos a hacer la parte prometida en la que yo tenía mucho interés en hablar contigo porque a mí me fascina esta parte y es la metafísica del tiempo. Ajá, perfecto. La metafísica del tiempo, basada en el libro, me habías dicho que habías leído el libro de Kenneth Wapnick con la óptica de un curso de milagros, ¿no? Eso es. Además que, mira, estaba pensando que en el libro de Ken pone al principio que este libro es para gente que tenga, o sea, este libro que hace el del tiempo lo recomienda para personas que tengan una cierta familiarización con un curso de milagros, porque se va a meter en un tema específico que es el tiempo. Entonces dije, qué bien, qué guiado está esto, porque hiciste una introducción anteriormente que estaba basado como en una visión muy general y muy específica de lo que es el perdón y de lo que el curso de milagros está proclamando en sus enseñanzas. Entonces, nos ha servido muy bien la introducción para podernos meter con este tema específico del tiempo. Gracias Carmen. Sí, exactamente. El tema de la metafísica del tiempo, evidentemente, no es lo que, digamos, un tema al que uno accede cuando comienza con las enseñanzas del curso, o sea, porque no es amoroso, o sea, no es algo, y uno puede darle un uso inadecuado a este tema. Pero ya hicimos la introducción. Los invito a ver esos videos de las 4 separaciones de la mente, que son útiles para entender la metafísica en sí del curso de milagros y así poder entender la metafísica del tiempo. Es como querer aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir y no conocer las tablas o no conocer los números. Y no es porque esto sea importante para digamos, poder acceder al entrenamiento mental que ofrece un curso de milagros, pero sí es importante para poder entender la metafísica del tiempo si al que le interese. A mí me ha servido mucho, es un tema que me ha apasionado y este libro es espectacular. Pero sí, comienza con eso, él te dice, te manda a leer otra bibliografía que él ha escrito, como introducción básica a un curso de milagros por Kenneth, que es un libro que está traducido al español. Está traducido, genial. Es un libro que está en español. Él tiene varios libros que están en español y que sirven como base. Hay un libro que se llama ¿Qué dice un curso de milagros? Ese es un poco más gordito, pero también está traducido al español. Son libros que él recomienda para leer. Después te puedo pasar una lista. Pero bueno, acá estamos y vamos a hablar de esto, vamos a hablar en realidad de la metafísica del tiempo. Perfecto. A ver qué tal nos sale. Yo creo que bien. Como tenga que salir. ¿Te hago las preguntas? ¿Qué te parece? ¿O quieres... Claro, me parece muy bien. Así tenemos una guía, si no uno se dispersa. Vale. Pues la primera pregunta, así para empezar, para abrir boca, te diría, ¿el tiempo qué es? ¿Una idea o es una realidad en la que vivimos? Perfecto, esto está muy bien. Bueno, recordemos que el curso de milagros está escrito en 2 niveles. El nivel 1, en donde el curso te dice que esa es tu única realidad, que es con Dios, pero no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que estamos en un mundo, que vivimos en un mundo. Entonces, esa es nuestra experiencia. Ahora, ya una vez que uno habla del mundo, estamos en un nivel 2, en donde tenemos mente errada y mente recta. Pero en el nivel 1, en el nivel de nuestra realidad real, o sea, que es lo único que existe, eso es lo que defiende el curso. El curso te dice, esto es lo único que existe, esta es nuestra única realidad. Pero esa no es nuestra experiencia. Entonces, el tiempo, evidentemente, en la eternidad no tiene cabida, que es en nuestra única realidad. Nuestra única realidad es la eternidad. El tiempo ahí no tiene cabida, pero esa es nuestra experiencia. Esa no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es acá en un mundo. Entonces vos podés utilizar realidad como tu realidad, que es la que conoces en este mundo, que es la que estás viviendo ahora.
¿sí? Vale. Que me Entonces, levanto, me acuesto, hay día, hay noche, hay... mañana tengo otro día y pasado tengo otro día. Entonces, para nuestra experiencia humana en este sueño, el tiempo es real y es parte de nuestra realidad. Pero, digamos, lo que dice el curso, nuestra única realidad en la eternidad, evidentemente en la eternidad el tiempo no existe. Entonces, en el nivel 1 del que habla el curso de milagros, cuando Jesús habla en nivel 1, ¿cuál es nuestra única realidad? Es Dios, la eternidad, la extensión del amor. Somos un pensamiento de amor que se extiende en donde, y eso es eterno, ahí el tiempo no existe. Esa no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es un nivel 2 en un tiempo lineal, de espacio y tiempo. Esa es nuestra experiencia, eso es lo que vivimos. Y Jesús te aclara, no hay que negar el tiempo. Entonces, el tiempo es ilusorio, por supuesto, es parte de este mundo ilusorio en el que nosotros vivimos, es parte de este sueño. Pero hablemos ahora de propósito, a ese tiempo lineal, al hecho de que vos pienses que hoy tenemos una entrevista, que la que tuvimos hace 15 días fue otra y que fue pasada y que hoy estamos en un presente y quizás en el futuro tengamos otra, a eso no hay que negarlo, simplemente darle otro propósito. El propósito que le da el Espíritu Santo utiliza el tiempo para enseñarte que el tiempo no existe. Ya vamos a ver cómo. Pero la idea de tiempo, según la filosofía de un curso de milagros, por supuesto, el tiempo es parte del sistema ilusorio que nosotros vivimos en este mundo. Para aclarar la pregunta, sí. Okay. El tiempo es real, el tiempo no es real. ¿En dónde? En el nivel 1. Ajá. Muy Pero buena. en esta realidad que nosotros vivimos, para nosotros el tiempo es muy real. Y negarlo no significa de nada. ¿El cuerpo es real? No, claro que no es real. ¿En dónde? En el nivel 1. Pero en nuestra experiencia tenemos un cuerpo y tenemos que llevarlo y tenemos que cuidarlo. Es parte del sistema ilusorio, pero que para nosotros en este momento, en base a esta experiencia que tenemos, es real. Negarlo no sirve de nada. Acá lo único que hablamos para el curso es propósito. Le damos un propósito egoico de decir, el tiempo existe, el cuerpo existe. Ahora le vamos a dar un propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, el cuerpo no existe, el tiempo no existe. Pero te lo va enseñando de a poquito, ¿sí? Vale, entonces, según lo que estás diciendo, como mi experiencia sobre el tiempo es real porque me acuesto, me levanto, pasan los días, las noches, etcétera, etcétera, ¿qué puedo hacer desde esta experiencia de realidad para entender y trascender la idea de tiempo? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros comparamos pasado, presente y futuro, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, algo común del día a día. Vos, de mi esposo, por ejemplo, él siempre dice, yo me quiero jubilar, yo no quiero trabajar. Yo ya no quiero trabajar más, yo me quiero jubilar. Entonces uno piensa que en el futuro, el día que esté jubilado y que no haga nada, él puede estar feliz y puede estar en paz, porque piensa que su felicidad depende de que si trabaja o no trabaja. ¿Sí? Y él piensa que en este momento no puede ser feliz porque tiene que trabajar. ¿Sí? Sí. Nosotros podemos ser felices aquí y ahora. Entonces, porque ¿cómo hacemos para distraernos y evadirnos del presente? O ir al pasado o ir al futuro. Y utilizar el pasado como algo que yo no puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo vamos a dar. Yo dije, ay, era tan feliz cuando era chiquita, cuando iba a la secundaria, era tan feliz cuando estaba en Argentina, era tan feliz cuando lo que fuera. ¿Qué estoy diciendo con ese mensaje? Estoy pensando en el pasado, rememorando épocas pasadas, reviviéndolas en este momento, pero diciendo, yo era feliz, no puedo ser feliz ahora. Entonces, en ese instante, uno cuando ya ha entrenado la mente, automáticamente se entrega al Espíritu Santo. ¿Por qué no? Pero quiero estar feliz aquí y ahora. No feliz, no es un capricho del ego. Puedo recordar quién verdaderamente soy y observarme en ese
digamos, en ese pensamiento que yo tengo, era feliz y no estoy feliz en este momento y quiero ver mi realidad de otra manera. Y ahí puedo recordar que yo puedo estar en este presente y el Espíritu Santo en esa experiencia te muestra que en realidad el tiempo no existe. Si yo he tenido, no sé, vamos a casos más difíciles, he vivido una experiencia de violación o he vivido una experiencia de trauma cuando era niño y culpo a mi vida, al resto de lo que yo de alguna manera creo que fue la trayectoria de una vida y digo, ay, no sé, yo no puedo estar en lugares oscuros porque tuve un accidente cuando estaba en un lugar oscuro cuando era niña, porque mi mamá me dejó sola en la cuna y no sé qué me pasó, o porque tal cosa, ¿no? Entonces yo estoy culpando a ese pasado y estoy diciendo, por culpa de mi pasado, yo tengo una vida infeliz durante toda mi vida. ¿Cómo hago? Porque el ego te hace creer, el ego te dice, lo que pasó en el pasado no tiene solución. Entonces, pero vos podés acceder, vos tu patrimonio es la paz y la eternidad en el aquí y en el ahora. Entonces, en este momento, vos podés experimentar esa paz, ¿cómo? Acudiendo al Espíritu Santo y trascendiendo de alguna manera ese periodo de tiempo diciendo, no, pero es que si yo puedo estar, el espíritu te recuerda, te dice, tu experiencia, la que estás viviendo, de ponerle ansiedad y de echarle la culpa al pasado de tu experiencia negativa, se puede trascender. ¿Por qué? Porque vos puedes acceder a tu paz aquí y ahora. Entonces, si yo puedo acceder a mi paz, al aquí y ahora, eso que yo creo que pasó y que le di validez no existe, porque no tiene la capacidad de afectarme. El tema es que el ego utiliza el tiempo para decirte, mira, esto ya pasó, no tiene arreglo, a vos te violaron, tuviste esta mamá, tuviste, tu papá te abandonó, te dejaron en un callejón, te dejaron acá, te dejaron allá. Bueno, o sea, en vez de ir a buscar culpables y tratar de alguna manera remediar eso y decir, bueno, es que, o tratando de ver mejor a tu mamá o a tu, no, yo puedo estar en paz aquí ahora. Entonces, eso no tuvo efectos reales. Cuando uno empieza a trabajar con eso en forma permanente, uno recuerda que el pasado no puede afectarte bajo ningún concepto. No te puede afectar, porque yo puedo acceder a mi paz en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿el pasado qué es? La nada. El Espíritu Santo te enseña de esta manera y de forma amorosa, de poquito a poco, pero no negar esa experiencia, no empezar a decir, si yo estoy teniendo miedo, ansiedad por algo que ocurrió en mi pasado y que pienso que se puede repetir en este momento, no decir, el tiempo no existe, esto no existe, no lo voy a trabajar, no, lo experimento y de la mano del Espíritu Santo lo voy a atravesar. Y el Espíritu Santo, al recordarme esa paz que yo puedo experimentar en este momento, ya está. Te está diciendo qué cosa. ¿Ves que no tuvo efectos? ¿Ves que eso no te puede afectar? ¿Ves que podés acceder a tu paz y a tu eternidad en el aquí y en el ahora? Y de a poco. Y cada vez que yo voy a ir certificando eso, ahí voy, digamos, de alguna manera entrando en esa experiencia en donde lo único que existe es esa eternidad. Acá podemos vivir un reflejo, un recuerdo de esa eternidad. Cuando uno va llegando ya a su mundo perdonado. Pero bueno, así es como uno aprende a darle un propósito al tiempo, donde yo pensaba, siempre tenemos que percatarnos de esto, cada vez que nos estemos yendo al futuro o al pasado y ocupando nuestra mente, esas son las distracciones del sistema de pensamiento egoico, ocupando nuestra mente en todo esto. ¿Es por qué? Porque no queremos acceder a la paz en el aquí y en el ahora. Simplemente, ¿por qué? Porque le tenemos todavía miedo al amor. No pasa nada. Porque nada de esto puede afectar nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera eternidad, que es nuestra vida en Dios. Que es una vida, no estoy hablando de una experiencia en el cuerpo, son pensamientos de amor eterno. Al que no vamos a entrar, porque no. Me parece genial este empiece para traer ya aquí al Espíritu Santo y para traer el momento presente.
pero te quería seguir indagando un poco más en la metafísica del tiempo y hay muchas veces en la primera parte, sobre todo del libro de Wapnick, dice, todo ha ocurrido ya y lo estamos repitiendo, todo ya ha pasado. O sea, vamos a ver, esta conversación que tú y yo estamos teniendo ahora, este momento que estamos viviendo, según la metafísica del tiempo, ya ha ocurrido. Lo estamos repitiendo, ya ha finalizado, ya sabemos cómo va a terminar, ya se sabe cómo va a terminar este vídeo, ya se sabe qué va a pasar mañana y qué va a pasar con nuestras vidas. Esto que es tan como difícil de poderlo entender, ¿cómo lo ves tú, Alejandra? ¿Cómo lo dirías? El tema es que vamos a separar acá antes que empiece. Cuando uno dice, esto ya sabemos que va a terminar, no tiene que ver exactamente con lo que nosotras vamos a hacer o las palabras que se van a decir, ¿sí? Las palabras son símbolos. Acá lo que importa es la experiencia y la interpretación, ¿sí? Recordemos que percepción es interpretación, es lo que yo interpreto de alguna manera de una situación y esa interpretación me va a llevar de alguna manera a experimentar determinada culpa o no culpa, ¿sí? O sea, culpa, porque inclusive hasta los estados de éxtasis, de decir, bueno, wow, no deja de ser de alguna manera un estado de culpa. Si nosotros cerramos los ojos y nos centramos en que en realidad somos unos pensamientos y no es que estamos en un cuerpo que ya vivió determinadas experiencias, pero que somos un pensamiento que de alguna manera se extiende y se extiende en amor y que a ese pensamiento en algún momento le dio por decir, ¿qué pasaría si yo dejo de estar en esta eterna felicidad y pienso algo que podría hacerme daño? Esta experiencia las hemos vivido todos, de decir, estamos muy bien y de repente se nos va el pensamiento y decimos, ¿y qué pasa si hago esto? No sé, o vamos manejando y decimos, ¿y qué pasaría si viene un camión de frente y nos choca? Pero vamos a cuando éramos más chiquitos, decimos, bueno, nuestra mamá nos dice, no hagas esto y nosotros, bueno, o sea, nos tentamos a decir, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? Esa idea de decir, voy a trascender, no voy a estar tan contento, o muchas veces estamos en una experiencia de paz, tranquila, felices, en donde nada nos... Y nos da por decir, bueno, voy a ir a hacer algo que yo sé que me genera culpa. O si estoy en una dieta, comerme un helado de chocolate, o si estoy haciendo todo muy bien, saltarnos eso, ¿no? Parece transgredir eso, ¿no? Es como una transgresión, pero que genera culpa. ¿Por qué? Porque estamos como interceptando nuestra paz. Entonces nosotros somos un pensamiento de amor eterno. Esto es muy difícil de explicar porque realmente esto es lo que es la metafísica, es lo no físico. Entonces desde un mundo dual no lo podemos explicar, pero lo vamos a hacer con símbolos. Entonces utilicemos esta experiencia que es la que podemos tener de nuestro sistema de pensamiento dual para acceder a algo más allá. Estamos tranquilos y transgredimos y decimos, y empezamos a pensar todo lo que podría pasar cuando transgredimos eso. Transgredo mi dieta, voy a empezar a engordar. No le hago caso a mi mamá, me van a dar una paliza, no voy a ver la televisión. O sea, uno empieza con esa cosa como a crear su propia cosa. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿y qué pasa si podemos estar separados de la fuente? Empezamos a pensar en ese sistema dual todo lo que de alguna manera puede pasar, porque eso genera mucha culpa. Entonces, cuando nosotros dijimos, abandonamos a Dios, lo dejamos a un costado, estamos de alguna manera diciendo, ocupamos su lugar.
Es como decir, cuando se va papá de casa, nos sentamos en su sillón y nos imaginamos que estamos tomando todas sus decisiones, pero no estamos a la altura de eso. Y eso genera culpa. Lo mismo pasa acá. Nosotros quisimos ocupar el lugar de Dios, nos separamos. Eso fue un pensamiento. Acá no pasó nada. Nos separamos ese pensamiento de amor eterno. Quisimos hacer algo de lo que nosotros estuviésemos a cargo y ocupamos su función. ¿De qué? De todo, de crear, de generar felicidad, absolutamente de todo. Pero eso generó mucha culpa. Cuando le dijimos al ego, ¿qué hacemos con esta culpa? El ego dice, proyectarlo en el mundo. Entonces, en ese momento que se da el Big Bang, una fragmentación de qué? Uno piensa que es una fragmentación del mundo, pero es una fragmentación de pensamientos, ¿de qué? De separación. O sea, yo no estoy en paz, pero le pongo la culpa a la luz que me da muy fuerte en los ojos. Yo no estoy en paz, pero le pongo la culpa que no puedo entender un libro. Yo no estoy en paz, pero la culpa siempre va a estar afuera. Y no hablo solo del mundo animado, hablo del inanimado también. O sea, de todo lo que abarca, digamos, el universo fenoménico. Nosotros, de alguna manera, eso significa el Big Bang, que son fragmentos de qué? De pensamientos. Pero vamos a hacer un gráfico. Y no significa que esto tenga nada que ver con lo que verdaderamente es, pero simplemente como nuestra experiencia es de símbolos, vamos a tratar de hacer un gráfico y entendamos que esto es simbólico. No tiene nada que ver con lo que es en realidad. Entonces, vamos a ver si se ve esto acá. Y nosotros dijimos que teníamos, a ver, hasta acá se ve, acá tenemos como a Dios, ¿sí? En un estado, en unos pensamientos que de alguna manera se extienden. Cuando aparece esta idea, y yo les dibujo esta idea como como una S ahí, de alguna manera es un pensamiento que dice, bueno, yo puedo estar separado de la fuente, yo puedo estar ahí, veo como un mundo dual, ¿sí? Aquí se sucede que en ese momento, cuando de alguna manera Dios pierde una conexión, esos pensamientos no están en conexión con los de su hijo permanentemente, Él da una respuesta ¿a qué? A todos esos pensamientos de separación. Cuando les dije hace un rato, yo pienso que no le hago caso a mi mamá y empiezo a imaginarme todas las consecuencias que puede traer ese no le hice caso a mi mamá. Lo voy a llevar un poco más al plano terrenal. Entonces, pienso en todas esas consecuencias. Son, bueno, mi mamá me va a pagar, me va a querer menos que a mi hermanito. O sea, entonces, en mi estado de desesperación, ese es un estado de insuficiencia, de no soy bueno, de no soy suficiente, eso es culpa. Ese estado yo lo justifico primero con decir, bueno, yo hice algo malo de un mal niño, me estoy juzgando a mí de malo y, digamos, estoy pensando en las consecuencias que eso puede llegar a tener. Y estoy culpando al exterior de lo que de alguna manera sucedió. Entonces, todos estos pensamientos son pensamientos fragmentados, nos vamos a poner ahí, son pensamientos egoicos. A esos pensamientos de separación, de yo estoy separado, y hablo de relaciones de amor y de odio especial, en donde no nos vamos a meter hoy, pero son pensamientos de o el otro tiene algo que yo no tengo, o odio al otro por lo que a mí me sucedió o por lo que me hizo. O sea, recuerden que los pensamientos egoicos son pensamientos de amor, de relaciones de odio o de amor especial. Entonces siempre me veo separado de otro, ya sea o porque yo soy mejor, o porque el otro es mejor, o porque lo odio, pero son pensamientos de, es verdad, el mundo que hay es real, yo veo acá un pizarrón, te veo a vos del otro lado. Todos estos pensamientos de separación son pensamientos que sostienen la dinámica egoica, que la dinámica egoica es otro video que hay que sí recomiendo ver, porque para entender esto hay que entender la dinámica egoica, cómo el ego funciona, cómo es su pensamiento y de qué se alimenta. Se alimenta de hacer real el mundo. A la respuesta de todos estos pensamientos de separación, Dios en ese momento no es que dio una respuesta que tiene un plan en sí.
¿sí? Esto tiene que quedar claro, porque no es que Dios vino al mundo y dijo, bueno, voy a planificar exactamente la respuesta que necesitan mis hijos porque planificaron un mundo que no está bien hecho. Lo vamos a hacer en rojo. A cada pensamiento de separación tiene un pensamiento de unicidad. Que esto lo quiero aclarar bien, que no es, ay, mi mamá no me ama, mi mamá me ama. No, ese es el error, pensar que a través de una relación de amor o odio especial, encontrar una causa y decir en realidad yo era el culpable o fulanito era el culpable es la solución. No. En cada pensamiento de separación, que los tenemos en azul acá, hay un pensamiento de unicidad. ¿Sí? En donde el Espíritu Santo te recuerda, como les dije hace un rato, no es que vos podés estar en paz, ¿sí? Y digamos, esa experiencia es una experiencia, no es que va a venir una respuesta a una pregunta concreta en un mundo concreto, porque acá ni siquiera todavía estamos en el mundo. Entonces, esto que yo puse en azul y que yo puse en rojo son pensamientos. Estos son pensamientos de separación, estos son pensamientos de unicidad. Cuando se da la separación, que no es que se da, es una idea que se pudo haber dado, como cuando nosotros hacemos algo y nos ponemos a pensar, uy, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. Cuando yo estaba en la terapia intensiva de médica, y a veces le decía a los enfermeros, bueno, pongan los goteos a tantas gotas, la adrenalina, o sea, tenía medicación que era muy precisa, y yo me imaginaba que si un enfermero ponía mal el goteo y al paciente le pasaba algo, a mí me podía pasar algo, me podían, o sea, esas cosas son simplemente pensamientos, ¿no? De que hay algo de afuera, no es algo que tiene que ver con nuestra realidad es nuestra verdadera es nuestra eternidad, esos son pensamientos. Acá también son pensamientos, ¿sí? Son pensamientos. Pero estos pensamientos egoicos, yo le digo al ego, ¿qué hago con todo esto? Y si Dios me encuentra, y si Dios me atrapa, porque la idea, como yo les digo, de eso, y si alguien hace mal algo y yo soy la responsable, y si Dios me encuentra, ¿de qué Dios estoy hablando? Del Dios egoico, el Dios que yo mismo creé para ponerle toda la culpa, ¿sí? Para proyectar mi culpa. Entonces el ego dice, bueno, no hay problema, vamos a fragmentar esto y escondido en un mundo, Dios no te va a encontrar. Y si te encuentra, va a ser 1 en 1.000.000. Entonces acá se da el Big Bang, todo esto, de alguna manera, estos pensamientos se fragmentan en millones y millones de pedazos y se proyecta en un mundo que de alguna manera es este mundo fenoménico en donde estos pensamientos están en millones y millones de pedazos. ¿Cómo explico yo esto? Yo digo, bueno, cada uno de alguna manera se agarró como un pedacito, tiene un pedacito del problema y un pedacito de la solución. Esto ya ocurrió, esto ocurre en un determinado momento, esto ya está escrito. Se fragmenta y se viene a parar en un mundo, ¿sí? Es como toda una historia que ya está escrita, pero que lo vemos de pedacitos. Y para que cada uno entre más en su realidad, es como esas series que la gente ve en Netflix que ya están escritas, están todas en el coso y uno las va viendo, la número 1, la número 2, la número 3, porque de alguna manera en esa experiencia de tiempo lineal y de espacio, eso también está programado por el ego para que nosotros vivamos una cosa hoy, una mañana, y no me choque yo en la calle con un edificio que va a ser construido dentro de 30 años. Eso ya pasó y ya está todo terminado, pero nuestra experiencia de tiempo lineal y de espacio está en orden, ¿sí? Entonces, esto se viene acá a parar a un mundo, eso ya sucedió. Ahora, ¿qué es lo único que de alguna manera yo voy eligiendo
¿qué pedacito de esto yo quiero ver? Entonces, es como que, como no puedo ver todo junto, porque eso sería como una psicosis, es como si yo agarro un telescopio así y digo, ay, hoy quiero ver, y eso está programado, o sea, mi experiencia de decir la niñez, la juventud, hasta mi propia muerte, está ahí escrito. O sea, yo lo único que elijo, yo elijo, bueno, a ver, ahora voy a revivir la parte en donde me divorcié acá, ¿sí? Estoy viviendo esta vida, reviso esta parte en donde me divorcié y tenía un montón de emociones que proyectaba a mi marido o lo que fuera. En ese momento en que yo estoy revisando este pedazo, yo puedo decir, quiero ver a mi marido de otra manera. No lo quiero ver dualmente, no lo quiero culpar de mi separación, de mi divorcio y todo. En ese momento que yo estoy revisando eso, ahí el Espíritu Santo no es que viene al mundo y me arregla la relación con mi marido. Esa no. El Espíritu Santo me muestra, se trasciende la culpa y me muestra el guión corregido, en donde yo puedo interpretar lo que sucedió con mi marido de otra manera. ¿Por qué? Porque no le voy a estar poniendo la culpa, la experiencia de esa culpa a él. No voy a estar diciendo, yo me siento mal por tu culpa, porque me estás abandonando, porque me engañaste o porque lo que cuerno sea. El Espíritu Santo deshace esa culpa y yo puedo verlo a él con otros ojos. Una vez que yo deshago la culpa, porque yo elegí justamente deshacer mi culpa a nivel de la forma con un divorcio, que no importa si es un divorcio o es una quiebra o es, no importa, o que choqué y quedé mal en un accidente de auto, no importa lo que yo vaya a deshacer la culpa, cada uno la deshace a nivel de la forma de una manera diferente, pero esa es otra distracción del ego, no importa, yo estoy hablando acá de un ejemplo de un divorcio. Entonces yo elegí rememorar esto, ¿sí? Y si en mi tiempo lineal y despacio yo tenía muchos divorcios, muchas separaciones o muchas cosas, en esta experiencia en donde yo vivía esto, ¿hasta cuándo yo vivo esos divorcios, esas separaciones o lo que fuera? Hasta que en un momento yo digo, quiero ver esto de otra manera, no lo quiero ver con una relación de amor o de odio especial, lo quiero ver de otra manera. Cuando yo vivo el guión corregido del Espíritu Santo, todo esto se borra. No lo tengo que revivir más. Entonces, en nuestra experiencia lineal de tiempo y de espacio, cuando yo decido ver una relación de amor o de odio especial de otra manera, la culpa la deshace el Espíritu Santo y se borra todos los archivos que tenían que ver con deshacer esa culpa. Por ejemplo, yo tengo archivos separaciones, ¿no? Entonces tengo una carpeta como en mi computadora que es separaciones y tengo una culpa asociada a esas separaciones. Entonces yo revivo las separaciones con una experiencia de culpa hasta que decida verlas de otra manera. Bueno, se tenía que ir, bueno, me tocó otro o no sé, pero yo cada vez que me separo de alguien, revivo esa experiencia de culpa. No importa si es con un marido, con un hijo, con mi jefe, con alguien que quería que de repente no importa. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo estas situaciones no las tengo que revivir más, pero no como situaciones en sí. O sea, yo ya trascendí esa culpa. Entonces, si algo sucede que yo con el ego puedo interpretar que es una separación, el Espíritu Santo me va a dar la experiencia de que no, de que es una situación en donde uno la acepta como que la tenía que vivir de alguna manera así, pero no le da la interpretación de separación, de dolor, no tiene una connotación de separación. Entonces, no es que cambia la situación, las situaciones físicas en sí. Ahí es donde yo empiezo a vivir un mundo perdonado, porque empiezo a ver una película que me entero que es una película, pero no le doy una connotación de nada, porque no tiene el significado que yo le había dado.
A mí me enseñaron que cuando un cuerpo se separa de otro cuerpo, de alguna manera eso es una separación, pero eso me lo aprendí. El ego me lo enseñó para ponerle la culpa, para hacer real al cuerpo, ¿sí? El ego, recuerden que el cuerpo es el monumento al ego, pero yo me creo que soy un cuerpo, no soy un cuerpo. Yo me identifiqué con que soy un cuerpo, pero soy un pensamiento en la mente. O sea, no soy un cuerpo, creo que soy un cuerpo. Entonces, y que convivo con otros cuerpos. Para hacer real esa experiencia, yo necesito decir, es verdad, toda esa gente que está allá afuera me está haciendo cosas a mí, o yo le estoy haciendo cosas a otro. Pero cuando yo le hago cosas a otro, es porque mi mamá y mi papá o alguien me hizo de esa manera. Entonces, pero volvamos acá al tiempo. Entonces, recuerden, yo vivo experiencias, creo que vivo experiencias, pero en realidad no las estoy viviendo, las estoy reviviendo. Tengo un telescopio, todo esto ya sucedió, son un montón de ideas de separación que tienen ideas de unicidad, pero yo voy viendo y digo, ay, hoy quiero ver eso. Y mañana digo, ay, quiero ver esto otro. Y mañana digo, ay, quiero ver esto otro. Sí, pero todo esto ya fue. Ya fue. Qué interesante, por Dios. Es que me estoy como dando cuenta, por ejemplo, esa niña que dijo, cuando se vaya mi mamá me voy a sentar en su sillón y voy a comer lo que no me deja. Y entonces hizo un montón de pensamientos que, claro, ya están hechos. Ahora la niña es el espectador de sus propios pensamientos y elige revivir, ¿no? Cada uno, el que sea. Pues me he sentado en este sillón y soy la que dirige la casa o, ¿no? O mi madre vino y me pegó y yo tengo un resentimiento continuo o lo que sea. Elijo cuál de los pensamientos fragmentados de todo lo que pensé voy a vivir, porque ya desarrollé todas las posibilidades. Y también la solución. Y también se dio la solución en el momento en que desarrollé las posibilidades. Vale. Exacto. Pero como hay culpa para deshacer y mientras haya culpa para deshacer, estamos viviendo una experiencia humana, entonces, bueno, ahora es darse cuenta que en realidad, bueno, vivo una experiencia humana, tengo culpa todavía, evidentemente, porque todavía vivo en un mundo en el que veo dual, pero yo ya sé que en realidad esto es un sueño. Y ese es el principio de trascender todo esto. Yo ya sé que estoy en un sueño, entonces también sé que a pesar de que mi experiencia en este momento es dolorosa, también sé que estoy dentro de un sueño y lo empiezo a observar. Cuando lo empiezo, es que esa es la iluminación, lo empiezo a observar y lo empiezo a ver y digo, mira, era una niña que en realidad estaba pensando que era una niña que estaba en un cuerpo, que tenía una mamá que le hacía estas cosas, pero el que no observa eso de la niña y de todo esto, el que lo observa es el tomador de decisiones, es mente. Cuando mi mente observa el sistema de pensamiento egoico, esa ya está. Entonces, pero bueno, volviendo al concepto del tiempo. Entonces, ¿esto es real? No, esto ya pasó, pero ¿a dónde pasó? ¿En el nivel 1? ¿Es nuestra experiencia ahora? No, no es nuestra experiencia ahora. Nosotros vivimos en una experiencia en donde hoy pasa esto, mañana pasa esto, mañana pasa esto, mañana pasa esto. Y estos son pedacitos de historias que, ¿por qué pasa eso? Porque en realidad yo estoy decidiendo, bueno, quiero ver esta parte de la película, quiero ver esta parte, quiero ver esta parte, quiero ver esta parte. ¿Por qué? Porque todavía tengo culpa. ¿Y cómo la deshago? Poniéndosela al exterior. Entonces pongo una película de terror y a mí me gusta decir que siempre hago esto, ¿no? Que acá está mi tomador de decisiones como sentado en esta silla. Y acá tenemos unas patitas de la silla. Y nuestro tomador de decisiones, que es el que elige el sistema de pensamientos que quiere revivir, o sea, el tomador de decisiones es la parte de la mente separada del Hijo de Dios que decide a quién quiere representar. O soy ego o soy Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios, son pensamientos. ¿Qué pensamientos elijo? ¿De separación o de unicidad? Eso es la parte que decide. Y yo digo, es el que tiene esto, ¿sí? Esto
lo único que puedo elegir es, ¿quiero vivir una película de terror o quiero vivir una película de unicidad? Independientemente de que todo esto ya haya pasado, yo estoy, como hay culpa para deshacer en el subconsciente, hay culpa, yo digo, bueno, tengo que elegir este sistema de pensamientos, ¿para qué? Para deshacer la culpa. ¿Cómo? Expiando con minúscula. Expiando con minúscula es donde en la película, y este es mi televisor, y cada uno se va a imaginar que está sentado en un sillón viendo una película, y en esa película se identifica con uno de los personajes, ¿sí? Entonces, pero ¿qué somos? Tomadores de decisiones. Yo me identifico con que soy acá Alejandra, y que acá está Carmen, y acá está Alejandra. Pero ni Carmen, no somos ni Carmen ni Alejandra en un cuerpo. Somos un tomador de decisiones que, de alguna manera, piensa, tiene un pensamiento de que es Alejandra. Y que está separada de Carmen. Entonces, yo elijo, ¿qué hago con la culpa? Esta que tengo, y se la voy a machucar a Carmen. Digo, Carmen es la responsable de que yo no esté en paz, porque elegí esto que está acá, ¿sí? Entonces agarré, por más que es todo que ya pasó, es como si yo estoy sentada, imagínense, estoy sentada viendo una película y la rebobino que quiero ver un pedacito. Y quiero ver ese pedacito. Y quiero volver a repetir ese pedacito. Bueno, entonces mi tomador de decisiones, como tiene culpa para deshacer, yo tengo dos cosas para hacer con la culpa. O expío con minúscula y se la pongo al otro, o expío con mayúscula, que no es que mi personaje lo hace, es mi tomador de decisiones que dice, esta culpa no existe. ¿Cómo dice? ¿Cómo vivo esa experiencia? Digamos, es cada vez que yo digo, hoy quiero estar en paz, no mi personaje, hoy quiero ver esta situación de otra manera, el Espíritu Santo me va a dar esa experiencia, yo puedo estar en paz. Entonces, en ese momento de que puedo estar en paz, es que si yo puedo estar en paz, es que la culpa no es real. Porque si yo realmente no pudiera encontrar ese estado de paz, la culpa sería real. Pero ¿cómo me entero que no es real? Porque a pesar de lo que yo vea en esta película, yo puedo estar en paz. Y esa es una experiencia que me la da la simple elección por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que ¿qué hace con la culpa? La deshace. No se la pone a otro. Cada vez que, en vez de yo decir, uy, le estoy poniendo la culpa a Carmen de que no sé, de que tengo hambre y no desayuné, es una experiencia, ¿no? Entonces, digo, yo me siento con una experiencia de culpa en vez de decir, si yo me siento mal, no es porque no comí o por culpa de Carmen, es porque en realidad decidí ver la situación, ver esta película. Entonces, esta película proyecta la culpa en otras cosas, en mi estómago que está vacío, entonces yo ya me aprendí que si el estómago está vacío, tengo hambre por un montón de cuestiones. O sea, yo pongo la culpa en el exterior. Entonces, cuando me canso y digo, ya esta experiencia no la tolero más, ahí puede entrar el Espíritu Santo. Cuando yo digo, este sistema de pensamiento, esta película no la quiero ver más. Cuando yo digo, esta película no la quiero ver más, ahí automáticamente decido por la corrección del Espíritu Santo. Entonces, esta experiencia, yo ya no la tengo que vivir más y se borran todas las carpetas en donde yo le echaba la culpa a mi estómago vacío por tener hambre. Entonces, ahí se borra. Se borra eso. Si bien esto ya pasó, todavía estamos reviviendo, todavía tenemos un telescopio en donde decimos, quiero ver esta película, esta película, esta película. Y mientras haya culpa para deshacer, la atracción por expiar, porque no toleramos la culpa, se la tenemos que poner a alguien. Entonces, eso no lo podemos evitar. A veces nosotros pensamos que podemos evitar cosas o cambiar nuestro guión. No, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es acá, es elegir. Y yo digo siempre, este tomador de decisiones es como que tiene un control remoto en su mano con dos botones. Uno puede decidir, quiero vivir. Siempre empiezo a proyectar la película egoica, porque esa fue mi elección, esa es mi elección.
O sea, si no, no estaríamos ya acá. Entonces siempre pongo el botón del ego, en donde mis relaciones son de odio o de amor especial. Pero de alguna manera, yo lo que puedo decidir, y esa es la única decisión que puedo tomar, es quiero ver esto de otra manera. Eso es lo único que pueden hacer. No tienen que corregir el guión. Esto ya está hecho. Ya está corregido. Si yo quiero corregir el guión, lo que estoy haciendo es tratar de ocupar el lugar de Dios. Nuevamente, pero con el Espíritu Santo y decir, no, yo quiero ocupar, pero tengo la ayuda del Espíritu Santo. Ojo, ese no es más que mi ego volviendo a ocupar el lugar de Dios, pero con el curso de milagros y con ¿no? Todo. Claro, y eliges otra nueva ilusión, que te crees que ha sido un cambio y es otra distinta, ¿no? Este marido me ha ido mal, ahora elijo otro, ahora cambio, pero dentro de la misma fragmentación del pensamiento, claro. Muy bien esto, porque claro, entonces el ego te dice, cuando uno está ya por entrar en un camino espiritual, realmente uno serio, el ego te va dando cosas. Entonces te dice, mira, vos que sos muy espiritual y que ya te estudiaste todo el curso de milagros y todo esto, estás a cargo de la salvación del mundo, ¿no? Sí. Entonces, porque cuando uno ya está por entrar a este camino espiritual, particularmente el curso de milagros es un libro que está escrito justamente para las personas que piensan que el mundo no tiene ya más nada para ofrecer. Cuando uno dice, bueno, ya está acá, basta, yo ya hice de todo y el mundo ya me cansó, yo ya no tengo más nada que esto, quiero ver esto de otra manera. Cuando uno ya está por llegar al quiero ver esto de otra manera, el ego te presenta y te dice, mira, te afloja, como afloja un poco y te dice, mira, vos con todo esto que sabes, entraste en el camino espiritual y todo, estás a cargo de la salvación del mundo o de la salvación de la mente del Hijo de Dios, imagínense. ¿Qué más que ocupar el lugar de Dios es que eso? Entonces, te da como otro entretenimiento. Es como decir, bueno, una nueva dieta, un nuevo esposo, un nuevo viaje, unas nuevas amigas, una cosa nueva. También te da esto y te dice, mira, acá vos estás a cargo de la salvación del mundo. Y te está diciendo, vos sabés qué pensamientos son los que tenés que corregir, o vos sabés qué pensamientos son los que van correctos en ese mismo lugar, ¿no? Ojo, el que haya ocurrido esto, no pasa nada, porque justamente es parte del camino, tampoco hay que sentirse culpable. Bueno, hice esto porque en realidad quería preservar mi identidad separada. Y viendo que era espiritual, claro. Claro, pensando que era espiritual, ¿no? Claro. O sea, no está mal, no estoy juzgando esto, porque todo el mundo ha incurrido. Lo hacemos, claro. Lo hemos hecho. Si no, no estaríamos acá, Carmen. Claro. Pero lo importante es darse cuenta y decir, bueno, jaja, hice esto. ¿Qué cosa? Observarlo. Porque si yo en este pedacito de guión que elegí, me vi separado de mis hermanos. ¿Y cómo lo sé? ¡Wow! Yo sé más que mis hermanos del curso de milagros. Yo puedo saber qué pensamientos están bien y qué pensamientos están mal. ¿En qué me estoy separando? En decir, soy diferente al otro. Soy superior. Esa superioridad me está diciendo, bueno, estoy diferente al otro que ve allá, pero el otro que veo allá, que es inferior, ¿quién es realmente? Es parte de mi propio pensamiento. Eso es importante. Cuando uno cae en eso es y tremendo. realmente lo puede ver, es tremendo. Porque decís, estoy pisoteando a mi propio pensamiento y ese es la víctima. Yo soy el victimario, que de alguna manera soy superior y soy más, pero estoy ocupando el lugar de Dios. Y eso me sostiene ¿en qué? En este mundo dual. No quiero estar aquí. Vuelvo a estar aquí, porque no he tomado la decisión con el Espíritu Santo, la he tomado creyendo en lo que el ego me está diciendo de tú eres superior, tú ya sabes mucho, tú ya tienes mucha experiencia, tú puedes dar una respuesta correcta, ¿no? Exactamente. Y claro. No hay nada correcto en este mundo. No hay nada correcto y nada incorrecto. ¿Cómo lo llama eso en el libro también? No el orgullo del ego, sino la arrogancia. Eso. La arrogancia del ego.
Sí. Claro, pero bueno, pero es un paso en la escalera espiritual, o sea, es parte del camino, ¿no? Uno no, tampoco puede decir, he sido arrogante, Y culparse. o soy arrogante, porque tampoco usemos el tiempo de decir, he sido arrogante, o sea, soy arrogante y eso está malo y me estoy juzgando, porque me estoy juzgando como un ego, no me estoy viendo como me estaría viendo Dios, quiero verme de otra manera. Claro. Y al decir quiero verme de otra manera, simplemente veo una persona arrogante que quiere estar viviendo en un mundo. ¿Y qué? Pero cuando es mi tomador de decisiones el que lo está observando, ay, pero es que se siente un alivio, que no tiene, o sea, ya está. Es simplemente, me identifiqué con ese personaje que quería ser superior al otro, pero porque había tenido a alguien también que había hecho de superior. Y así, estamos jugando en un mundo, pero son personajes, son como los muñequitos de las Barbies y Ken, que yo siempre digo, cuando éramos niños, ¿cómo reconocemos a nuestro ego? ¿Cómo podemos reconocerlo en este mundo para los que no tienen de alguna manera ni son psicólogos, ni médicos, ni nada? O sea, cuando éramos niños que jugábamos con esos muñequitos bueno, yo jugaba con el Barbie y la Ken, pero habían otras cosas. Entonces, uno se identifica con uno de esos y esos empieza uno a crear situaciones entre esos muñequitos. Ese es nuestro ego, ¿no? Yo me creo que soy una Barbie, o me creo que soy un Ken, o me creo que no sé, que me compré una casa, un barco, y como que ahí empiezo a crear, ese es como la película esa Toy Story. O sea, ese es nuestro sistema de pensamiento egoico. Entonces, pero no somos eso. No somos eso. Simplemente decidimos crear eso. Y esa historia la creamos con esos pensamientos como jugábamos hoy. Entonces, ¿cómo hacemos con eso de alguna manera? ¿Cómo eso se deshace? No estamos a cargo, no lo deshacemos nosotros. Eso ya está hecho. Fue la respuesta de Dios al pensamiento de separación del Espíritu Santo. Ya Donde está. yo le ponía al otro la culpa o lo que fuera, el Espíritu Santo me da la experiencia de, es que podés estar en paz, es que podés estar en paz. No me da la experiencia de cambiar una situación por otra. Porque si no, ahí estaría diciendo, una ilusión tiene la capacidad de hacer algo y la ilusión no tiene la capacidad de hacer nada. No puede hacer nada. Creemos que lo hace, pero no lo hace. Creemos que lo hace, que no. A veces yo pensaba, cuando estaba tratando de entender todo esto en algún momento, y decía, uno es el tomador de decisiones o lo que uno considera que es su propio yo, ¿no? El tú al que le hablan libros a esa parte de la mente que decide qué quiere ser, no te habla a vos como un cuerpo, y esa es una gran confusión. Pero bueno, yo trataba de identificarme con mi tomador de decisiones, y que estaba en un cuarto con una luz y que hacía sombras en la pared. Y yo decía, claro, es que esas sombras que yo veo en la pared son mis propias proyecciones y mis relaciones con esas sombras tienen que ver con mis relaciones de amor y de odio especial, pero no son más figuras que yo puse ahí para echarles la culpa de cosas, pero estoy peleando con mis propias sombras. No hay nadie afuera. Qué bueno. Son Madre mis, mía. son mis propias Madre figuras. mía, qué inmenso es esto. Y estoy sentado ahí con una bolsa de culpa tirándole a mis propias sombras y asustándome de mis propias sombras. Y Se soy el... parece a la caverna de Platón también, ¿no? Como, Claro. es que es Bueno, impresionante. ya algún día podríamos hablar de Platón y de todo eso, ¿no? Porque en realidad ellos, o sea, bueno, él no escribía. Bueno, no me voy a poner con No, la no vamos a entrar ahí, pero ya había una sabiduría que antecede a todo esto, ¿no? Porque yo muchas veces me parece que está describiendo estas proyecciones que nos está enseñando el libro, que es lo que es nuestro mundo, una proyección mental. No eres un cuerpo, eres una mente proyectando un cuerpo. Entonces, bueno.
Ahí Es está. que él tenía el concepto, o sea, en ese aspecto ahí está el concepto del curso de milagros. Claro, Ahí. claro. Y sería como una, pero no nos metamos ahí. Y para terminar ya, porque los conceptos son tan profundos que cuesta asimilarlos. Cuesta Pero asimilarlo. ha quedado súper claro, Alejandra. Yo los invito nuevamente y les digo, hay videos muy básicos, la separación, la diferenciación de niveles. Los voy a poner para que puedan ir al enlace. Los que quieras que se visiten, me los dices y yo los pongo en este Para vídeo. entender esto, inclusive hay unos que yo puse de la metafísica del tiempo, 1, 2 y 3, creo que es 1 y 2. Sí. Pero bueno, este es un tema. Otra cosa, nadie se asuste. Esto, si a alguien le genera confusión o a alguien le genera, wow, para iluminarme necesito aprender esto, no. No. Y esto que acabamos de dibujar acá, uno lo puede de una manera interpretar con su sistema de pensamiento egoico o con el Espíritu Santo. Uno puede utilizar estos símbolos para separarse o para decir, yo no soy capaz de entender todo esto y verme separado, o uno puede decir, Espíritu Santo, o sea, quiero deshacer mi culpa, quiero verme como me estaría viendo Dios. Y Dios no me está viendo en un mundo como un cuerpo, Dios me está viendo en una mente, como o pido ayuda o doy amor o pido amor. Entonces, si yo me veo separado, porque digo, de otra persona, porque digo, en realidad, ese otro que yo estoy viendo está más capacitado y mi iluminación depende de mi capacidad, no va por ahí la cosa. Simplemente piden la mano del Espíritu Santo y el Espíritu les va a deshacer la culpa que están proyectando en un símbolo y lo pueden transformar en un símbolo de amor. Qué bonito. Es el Espíritu. Entonces, ojo con todo. Ojo con todo. No soy capaz de entender estos conceptos, por lo tanto ya empiezo a culparme, etcétera, etcétera. En realidad, del todo no los entendemos todos, porque es que nuestra mente todavía es muy dualista. Estamos haciendo un intento de entender, de comparar con las filosofías antiguas, etcétera, etcétera. Pero la verdadera enseñanza es elige al Espíritu Santo. Elige el Espíritu Santo. Claro. No importa lo que estés viendo, porque no importa, porque nosotros es como que estamos con unos ojos tapados también, solo vemos sombras y no entendemos nada, porque el libro te lo dice, no creas que ves lo que ves, que escuchas, Claro. o que nada, porque eso está todo programado por el ego. Entonces, es como que estamos con unos ojos tapados, como con una, cerremos los ojos y estemos así y chequemos nuestras emociones. Cuando no estoy en paz es porque decidí equivocadamente, quiero decidir de nuevo. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es. Porque se resume en todo en eso. Eso es. En todo en eso. Pero bueno, el que quiere más Nos explicación. hemos extendido en la metafísica porque nuestro afán de conocer, de entender, también ayuda y hay un interés ahí por ello, pero la enseñanza básica es elige con el Espíritu Santo. Elige con el Espíritu Santo. Hay otro libro de Kenneth Wapnick que se llama 2 más 2 no es 4 o 2 más 2 es 5. Creo que es la traducción. Ese también es un libro interesante en donde él de alguna manera te dice que todo lo que la ciencia de alguna manera médica de la que sea, o sea, psicológica, lo que sea, son ciencias del mundo que están programadas por el sistema de pensamiento egoico. Y uno le puede dar un propósito, le doy el propósito de unirme a mi hermano o de separarme. ¿Le pongo miedo a los pacientes o les extiendo el amor de Dios? Yo soy un canal, siempre soy un canal. Puedo ser un canal del ego o del Espíritu Santo. Entonces utilizo de alguna manera esa ciencia para ser canal. Soy maestro, soy un canal, soy lo que sea. Soy fontanero, como dice Kenneth, o hago lo que hago, o soy un reparo vehículos, o lo que fuera. Soy un canal del ego, del Espíritu Santo. Extiendo amor o separación. Expío con mayúscula, soy canal, siempre. Nunca puedo dejar de ser canal. Lo que hay que ver qué es lo que extiendo. Y no es que una cosa esté mal. No.
No es que una cosa esté mal, pero cuando 2 más 2 son 4, te dice que en ese, no lo creas, no lo niegues, pero no lo creas, obsérvalo. Y decía, jaja, esta es una ciencia del mundo. No pasa nada. O sea, no lo creas. Así que bueno. Bueno, Carmen. Bueno, muchísimas gracias por estas lecciones que das tan sencillas, tan fáciles de asimilar. Y te lo agradezco infinito, Laura. Bueno, Alejandra, Laura, como tienes dos nombres, a veces te llamo Alejandra, Laura. Algunos me dicen Laura, otros Alejandra. Alejandra. Alejandra, Laura. Y bueno, cualquier consulta, lo que sea, podés entregarme un Cuando teléfono. surja algo te llamaré para hacer otro vídeo de estos porque creo que son interesantes para todos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Un gusto y bueno, y nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós, adiós.